Vamos a dar inicio a la capacitación titulada Abordaje Clínico de Diversidades Sexogenéricas, un espacio seguro. Les cuento de Felipe, él es médico de la USACH, es coordinador de diversidad sexual, Departamento de Género del Colegio Médico de Chile, magíster en salud pública e integrante de la no red de profesionales por la salud trans Chile. Le damos la bienvenida, Felipe. Gracias por la presentación. Actualmente estoy estudiando el Magíster de Salud Pública CSI y como habían mencionado, soy parte del Departamento de Género que se creó en el 2018, de recientito, del Colegio Médico, y soy parte también de la no red de profesionales por la salud trans Chile. Siempre hace como un poquito de duda el tema de la no red, y es porque en realidad como no es un protocolo estatal, no es algo regular, si bien son servicios públicos, en realidad es todo por voluntades locales, nada institucional. Así que por eso es como el alcance de no red. Y activista junto con Dani, aquí también que es mi amiga, somos parte de Disidencia en Red. Bueno, lo primero, esta es la única diapositiva que voy a hacer como introducción, perdón, son como tres, netamente porque si bien para quienes las conozcan o no las conozcan, Marsha Johnson y Silvia Rivera las destaco porque eran como grandes referentes de lo que era la lucha interseccional, entendiendo que eran mujeres trans, activistas por las personas que vivían con VIH en ese tiempo, tanto afrodescendientes como orígenes latinos, fueron las protagonistas en los disturbios de Stonewall en el 69, y formaron finalmente esta agrupación que era Activistas Revolucionarias Travestías Callejeras. Lo creo importante porque nos ayuda como en el abordaje clínico a recordar que en realidad el prototipo de persona con un tipo de opresión por el sistema no existe mucho, sino que en realidad se van cruzando distintos tipos de opresiones que se juntan en una misma persona. Y ahora, esta es la segunda parte de la introducción, que tiene que ver con las acciones afirmativas, reconocer que los dispositivos de salud son responsabilidades del Estado. Actualmente, si bien, por ejemplo, en Chile hay ciertas conductas que no se penalizan, afortunadamente, no con eso estamos tranquilos, falta mucho por avanzar, y ahí destaco este mapa que es de la ILGA, que es una agrupación mundial de personas de las diversidades sexogenéricas, y lo que hacen en este mapa es clasificar los países según que va desde lo rojo más oscuro, donde hay mayores penas por ser parte de las diversidades sexogenéricas, hasta lo más azul oscuro, que serían los países que tienen mayor tipo de protecciones, de acciones afirmativas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el ejemplo que se aborda clásicamente desde esta área, el cupo laboral trans, que es decir, se entiende que un país tiene un tipo de opresión con un cierto grupo de personas y por tanto se facilitan entendiendo esa desventaja histórica que ha sido también producto de la omisión o de la vulneración de parte del Estado. Y una de las cosas también que deberíamos tener como acciones afirmativas es garantizar el acceso a salud y un acompañamiento de salud a las personas de las diversidades, entendiendo que también tiene una desventaja producto de que hay una historia larga de discriminación de parte de las personas que trabajan en salud y del sistema como tal. Ya, ahora con respecto un poquito de la historia de la patologización y la despatologización, algo importante que se me había olvidado mencionar, que en todas las fotografías que utilizo, los diseños son del diseñador Daniel Arzola, que se puede encontrar en Instagram y están disponibles. Eso, lo recomiendo mucho. Bueno, con respecto al tema de la historia de la patologización y despatologización, lo primero hablamos en el 886 del psiquiatra Richard von Kraft, que hablaba del término perversión sexual, en el libro Psicopatía Sexualis, y hablaba en realidad de un origen hereditario de ciertas llamadas, comillas, conductas. Después viene Freud hablando del conflicto en que un varón muy femenino siente una atracción por un hombre muy masculino, siempre mucho desde la masculinidad, como entendiendo también los enfoques como hipercentrado en el hombre en ese tiempo, bueno, y ahora también un poco. Y después viene el informe Kinsey, que ahí siempre lo destaco, no sé si actualmente se sigue utilizando, pero igual también siempre se le van haciendo críticas, a pesar de que siempre se está actualizando también el mismo informe, que es un informe que lo que hacía era hacer esta clasificación en la escala desde lo más, comillas, heterosexual hasta lo más, comillas, homosexual, encontrando en la escala 3 la bisexualidad. Yo creo que es positiva, yo la recomiendo sobre todo cuando se hacen educaciones, por ejemplo, en escolares, como en la básica, a mí me ha tocado hacer, y ahí la utilizo harto porque tiene esquemática e ilustrativa, en ese sentido la rescato. Después llegamos ya en el 73, cuando la Asociación Americana de Psiquiatría elimina la homosexualidad del DSM-2, que actualmente estamos en el número 5 del DSM, y después en el 1990 se elimina la homosexualidad como una enfermedad, y por otro lado, también en el CIE-10,
que es la Clasificación Internacional de Enfermedades, en el capítulo 5, que era el de trastornos mentales y del comportamiento, estaban dos acápites. El primero era transexualismo como diagnóstico, y el segundo era trastorno de la identidad de género en la infancia. Estos dos tipos de diagnósticos se abrieron en el CIE-10, y el CIE-10 se caracteriza por ser una de las versiones que ha estado más históricamente demasiado tiempo sin revisión, que fue hasta el año 2018 que llegamos al CIE-11. Entonces, esto es un pequeño paréntesis con respecto a la polémica que se dio en el 2020 por los dichos de la subsecretaria Recabarren, que es de Derechos Humanos, avalando la posibilidad de terapias de conversión si es que la persona lo llegara a solicitar. Ahí daba un poquito de contexto del desconocimiento, y lamentable porque desde el punto de vista de los derechos humanos la encargaban el país de eso, y sobre eso la Asociación Americana de Psiquiatría en el año 2000 declara que se desestiman por ausencia de evidencia las terapias conversivas, y se le cambian los nombres porque hablar de terapia no hay nada que corregir, por lo tanto no da lugar la palabra, y se transforma a los esfuerzos para convertirla en identidades sexuales y de género. Y por último, entonces lo que hablaba recién, pasamos en el año 2018 del CIE-10 al CIE-11, y la transexualidad deja de ser considerada un trastorno, y el CIE-11 entra en vigencia desde enero del 2022. Esta foto es como, tiene que ver netamente con el tema de los sistemas operativos que ocupamos en salud, al menos en el servicio público son muy frecuentes de ver el sistema Rayen y el sistema Tracker. Lamentablemente ambos siguen vigentes con diagnósticos que ya están obsoletos, pero es por el tema de la actualización del CIE-10 y 11, que tampoco yo creo que va a llegar en enero del 2022 como tal en todos los servicios públicos. Entonces, por ejemplo, cuando hacemos la interconsulta, cuando ponemos algún diagnóstico, siguen apareciendo los diagnósticos que mencionamos antes, que eran estos dos: transexualismo y trastorno de identidad de género en la infancia. Sin embargo, ahí se ha hecho, por ejemplo, desde la no red de profesionales por la salud trans, que es una coordinación entre todos los programas de cada servicio hospitalario, se ha hecho la coordinación como tal de decirte que ya, en el sistema vamos a hacer estos diagnósticos porque nos da la posibilidad de otro, pero por ejemplo todas las interconsultas que son a papel, o los documentos que son, o informes, etcétera, son más bien con los diagnósticos que son no patologizantes, o incluso bien no con un diagnóstico como tal. Y en el CIE-11, que es el que vendría en el 2022, se usan ya ahora dos términos, que en primer lugar es la incongruencia de género en la adolescencia y adultez, y el segundo, incongruencia de género en la infancia. Estos dos, hay un estudio que se publicó en 2019 en México, lo tengo creo que en la... A ver. Sí, este es, el que está aquí abajito, que se publicó en el 2019, antes de que apareciera la actualización del CIE-11, donde se hace un poco la discusión respecto a que la palabra incongruencia en inglés era mucho menos polemizada que en el español, y en el español se estaba tratando desde Latinoamérica también hacer impulsos por cambiar la palabra porque podría ser también patologizante. Y finalmente, eso era respecto al CIE. Ahora estamos también con el DCM, que el DCM tiene que ver netamente con salud mental, y ahí se usan dos términos clásicos, que es la no conformidad de género o la variabilidad del género, que se refiere al grado de la identidad de género cuando difiere de las normas culturales. Siempre subrayo lo cultural porque, bueno, ahí el ser mujer, el ser hombre, el ser una persona no binaria, tiene mucho que ver con el contexto cultural. Y por otro lado, el tema de la disforia de género o la incongruencia, que también es el término que también es muy polémico, que actualmente las agrupaciones activistas también están demandando que se cambie este término, porque también podría eventualmente ser patologizante, entendiendo que no toda persona trans, por ejemplo, tiene una disforia como tal. Y también el otro que me gustó mucho, hay una agrupación de niñas, o sea, familias con niñas trans, que lo que demandaban era que se cambiara, por ejemplo, proponían disforia social de género, para atribuir la responsabilidad a la sociedad y no a la persona. Ahora bien, con respecto ya entrando de lleno a lo que tiene que ver con el acompañamiento médico quirúrgico en proceso de transición. Voy a dar como grandes, como los medicamentos que se utilizan, los centros de derivación, la edad en que se parte, etc. Pero si después me piden como volver a algún punto principal, ningún problema, como para ahondarlo un poco más. Ya, lo primero es que en realidad estos son guías los países que son como la estrellita en el mundo en los avances de este tema son principalmente Holanda, España ha avanzado mucho, y se caracterizan por ya hacer mucho tipo de trabajo de investigación respecto a este tema. Y yo hago un resumen un poquito de esta guía, sobre todo de las sociedades de endocrinología de España y de Holanda, que son las que más publicaciones van haciendo. Y también uso esta guía, que es la de la WIPAD, que es la Asociación Mundial de Profesionales por la Salud Trans,
que actualmente está en su 8ª versión y está disponible para descarga gratuita en Internet. Es la WPATH, W-P-A-T-H. Ya, y antes de hablar como el proceso médico de transición, siempre creo que es importante como tener este concepto claro de que no hay que ser o masculino o femenino, sino que en realidad tiene que ver con la propia identidad de la persona, entonces no buscar ciertos cánones sociales de qué tan masculino soy o qué tan femenina soy. Entonces, tenemos 3 tipos de intervenciones respecto al acompañamiento médico-quirúrgico. La primera etapa son cambios que son totalmente reversibles. Esto es súper importante porque cuando apareció el bus de ese bus naranjo, el bus de la discriminación, peri 2016, creo, no estoy seguro del año, se hablaba mucho, por ejemplo, Jacqueline Van Rieselberghe decía de que a niñas se le estarían haciendo cambios que después nunca se podrían revertir. Es en realidad un desconocimiento, no una falta de actualización, y entendiendo que también ella es del área de la salud mental, y en realidad los cambios totalmente reversibles, estos son los con análogos de GNRH, etapa 1 es totalmente reversible, y los irreversibles vendrían mucho después. Entonces en niñas no se utilizan cambios que sean irreversibles. Después la etapa 2 son los parcialmente reversibles, que son los que tienen que ver con terapia de reemplazo hormonal, y finalmente los irreversibles, que ya son los procedimientos quirúrgicos. Ya, entonces, con respecto, en medicina, en salud, hablamos de los caracteres sexuales secundarios. Los caracteres sexuales secundarios se definen como aquellos cambios corporales que van a aparecer según el sexo biológico de la persona, ya sea, por ejemplo, ensanchamiento mandibular, ensanchamiento de los hombros, de las caderas, una redistribución de la grasa corporal, etc. Y que van a aparecer según, más que edades, hablamos de etapas de Tanner. Las etapas de Tanner van a clasificar cómo van apareciendo ciertos elementos que nos van a decir, ya estamos en una etapa 2 de Tanner, por ejemplo. ¿Cómo se desarrolla este eje? Principalmente tenemos a nivel hipotalámico, después hipofisiario y después a nivel gonadal. En el hipotálamo como tal se libera una hormona que es la GNRH. Es muy importante porque de hecho es una de las principales hormonas que se utilizan, como que vamos a jugar con ella en el proceso de transición desde el punto de vista médico. Después trabajamos a nivel de la hipófisis, donde va a producir diferentes tipos de hormonas que van a tener efecto a nivel de las gónadas, ya sean ovarios o sean testículos. Y estos dos últimos van a producir finalmente las hormonas que producen los caracteres sexuales secundarios, ya sean testosterona o estradiol. Entonces aquí yo pongo algunos ejemplos, como por ejemplo el estirón puberal, el desarrollo, los más importantes, porque son los que nos van a decir cómo se clasifica el Tanner, son principalmente el desarrollo mamario y la distribución del vello púbico, y además la aparición del escroto, que es la piel de los testículos. Entonces, en la infancia, aquí muchas veces se trata de hacer, yo creo mucho en el trabajo, como una vez me enseñó Dani, más que inter, sino que transdisciplinario, como tiene que ver con esto de que podamos, porque se aprende colectivamente, y muchas veces la gente cuando habla de políticas públicas se ocupa en términos como la edad de las personas, y más que la edad, aquí uno ocupa, por eso es importante la etapa de Tanner, porque no podemos hablar de 10 años, 12 años, sino que en realidad tiene que ver con el desarrollo corporal de cada persona. ¿Cómo lo vamos a evaluar? En la etapa 2 de Tanner, que es la que quiero destacar más porque ahí es cuando se va a comenzar la terapia de supresión hormonal, utilizamos principalmente el desarrollo del botón mamario y la distribución del vello púbico. Y por otro lado, encontramos también que aparece la piel del escroto como tal, que es esta piel un poco más arrugada en los testículos, que también nos va a indicar que está en la etapa 2 de Tanner la persona. ¿Cuál es la indicación mundial para esto? Que en la etapa 2 de Tanner, iniciar la supresión hormonal. ¿Ya? La supresión hormonal me refiero a que quiero inhibir el desarrollo fisiológico del eje hipotalámico hipofisiario gonadal. Entonces lo vamos a cortar para que no empiecen a aparecer esos caracteres sexuales secundarios. ¿Cuál es la gracia de esto? Que si yo retiro estos medicamentos, retiro los análogos de GNRH, el desarrollo fisiológico va a seguir su conducto fisiológico. O sea, por eso se habla de que es totalmente reversible. Ya, entonces eso como ahí la etapa Tanner 2. Y esto es lo otro que tiene que ver con los criterios de elegibilidad según la WIPAD, que es esta Agrupación Mundial de Profesionales por la Salud Trans. Son 4 criterios. Aquí podemos tener una perspectiva muy crítica de los términos que se siguen utilizando. Sin embargo, también es importante decir qué es lo que se está haciendo en la práctica médica con respecto a los criterios que utilizan para que alguien pase al proceso hormonal. El primero es disforia de género persistente y bien documentada, incongruencia de género, esto por si acaso es textual, en fin.
El segundo es la capacidad de tomar una decisión completamente informada y dar consentimiento para el tratamiento. Eso más que nada, sobre todo en la de reemplazo hormonal, más que en la de supresión. Después vamos a definir bien el término, la diferencia entre supresión y reemplazo. El tercero es que la mayoría de edad en un país determinado, si es más joven, sigue el criterio para adolescentes. Aquí, ¿qué pasa? Por ejemplo, en Chile se habla mucho para la de reemplazo hormonal los 18 años, pero en otros países se adelanta los 16. Y el cuarto criterio es que las preocupaciones de salud mental, si es que están presentes, deben estar razonablemente bien controladas. Ya, entonces, nuestra etapa 1 en el proceso de transición hormonal va a ser, primero queremos suprimir la pubertad. Es decir, que la persona, por ejemplo, si tiene algún tipo de disconfort con el desarrollo de sus caracteres sexuales secundarios, que eso lo podamos suprimir. ¿Y cómo se hace? Con dos medicamentos principales. El primero son los análogos de GnRH, que es la hormona que vimos a nivel hipotalámico. Entonces lo que vamos a hacer es suprimir que esa hormona no siga haciendo efecto a nivel de la hipófisis. ¿Con qué medicamento lo usamos? Principalmente el Decapeptyl, que es el nombre comercial más conocido, que se usa cada 2 a 4 semanas. Son muy buenos medicamentos, tienen muy pocos efectos adversos, lo malo es que son caros. Inicialmente, yo el Peri 2015 hice un internado lectivo en el Hospital Carlos Van Buren, y en ese tiempo eran mucho más difíciles de ver los análogos de GnRH en el proceso de personas trans que ahora. Ahora se están utilizando bastante en diferentes tipos de centros, como que en pocos años ha habido un alto progreso en eso. También es importante mencionar que los análogos de GnRH no son un medicamento que se utilicen solamente en estos procesos. Por ejemplo, son tratamientos también de la pubertad precoz o tratamiento de los miomas uterinos. Y después tenemos otros medicamentos que son los progestágenos, que son también bastante comúnmente usados, que son más baratos, también los efectos son reversibles, son un poquito menos efectivos que los análogos de GnRH, y el otro es que también tiene un riesgo de empeorar síntomas anímicos por los ciclos hormonales. Entonces, y después tenemos la segunda parte, que será la terapia de reemplazo hormonal. Se fijan que la primera parte de la terapia de supresión de la pubertad era solamente hacer que no aparezcan los caracteres sexuales secundarios. Ahora nos vamos a la segunda parte, que es reemplazo hormonal. Es decir, queremos que aparezcan los caracteres sexuales secundarios de la identidad de género de la persona. ¿Qué hay que tener en cuenta con esto? Que son parcialmente reversibles. Un ejemplo, el ensanchamiento de cadera. Ya con la hormona, con estrógeno, nosotros vamos a producir que aparezca un ensanchamiento de cadera. Y eso también tiene que ver con redistribución de la grasa y a nivel óseo. Y sobre todo los cambios óseos son más irreversibles. Por eso hablamos de parcialmente reversibles. ¿Qué se hace? Se mantienen los análogos de GnRH para suprimir los caracteres sexuales del sexo biológico, hasta que eventualmente se realice una gonadectomía. Recordar que no todas las personas tienen por qué realizarse una gonadectomía si no lo quieren hacer. ¿Cuál es el objetivo de esto? Lograr niveles plasmáticos de esteroides sexuales en rango de la identidad de género de la persona. Como comentaba recién, la recomendación internacional es que el reemplazo hormonal parta desde los 16 años. Ya, entonces, primero vamos a hacer la diferencia entre una mujer trans y un hombre trans, como polos entre comillas, pero siempre recordar que si una persona se identifica, por ejemplo, no binaria y no quiere llegar como a estos esquemas estereotipados de lo que es ser hombre y mujer, también está bien. Y lo otro importante es que siempre que la persona lo desee. Ya, ¿cuál es el punto clave acá? Lo primero es que se suprime la producción endógena de andrógenos. Estamos hablando de las hormonas masculinizantes, es decir, queremos suprimir el nivel de testosterona. Y lo segundo es administrar estrógenos, que es la terapia más eficaz. Hay distintas vías de administración y la testosterona tiene que llegar a concentraciones límites en lo que sería una mujer cis. Ya, y el resumen hormonal en una mujer trans que lo desee, ¿cuál va a ser? Tenemos dos principales partes: la terapia con estrógenos para que nos aparezcan los caracteres sexuales secundarios, y finalmente también tenemos paralelamente la terapia que es antiandrógenos, es decir, yo quiero suprimir los andrógenos. Para la terapia con estrógenos pueden ser vía oral, puede ser transdérmica como un parche en la piel, o parenteral. Y con lo más comúnmente usado, el medicamento que de repente pueden escuchar que es bastante habitual de usar es el Primaquine. Antiguamente, en los años 60, 70, de hecho, varias series, varias películas lo ilustran, de que se usaban otros medicamentos que contenían solamente, por ejemplo, etinilestradiol. Eso es lo que no se debería usar porque tiene otros efectos adversos. Ya, entonces lo que más comúnmente se va a utilizar es el estradiol, y si bien no hay tantos estudios retrospectivos, pero es lo que más se está utilizando y no tiene tanto efecto adverso, que después eso vamos a hablar más adelante. Y por otro lado tenemos la terapia con antiandrogénicos,
que lo más común que se usa son espironolactona, que es un medicamento que es bastante conocido porque es un diurético, que se utiliza, por ejemplo, en personas hipertensas con ciertos caracteres con respecto al corazón. ¿Qué es lo importante de esto? Que tiene alguna alteración a nivel de electrolitos que se van controlando 2 veces, 3 veces al año. Y lo importante de acá, pero cuál es el que hablamos todo el rato, es nuestro agonista de la GnRH. Este medicamento que hablamos de la supresión hormonal sería el ideal para poder inhibir los caracteres sexuales secundarios del sexo biológico. Entonces, en resumen, tenemos dos partes. En una mujer trans que lo desee, vamos a utilizar una terapia con estrógenos, y en segundo lugar, vamos a inhibir la testosterona. Ya, y con respecto al proceso hormonal en un hombre trans que lo desee, lo primero, nuestro objetivo van a ser detener la menstruación, que demora un proceso aprox de 2 a 3 meses, y además inducir la virilización. ¿Qué se usa? Ésteres de testosterona, que pueden ser intramuscular o en gel de aplicación tópica, como en la piel. Y lo último es que los andrógenos finalmente es lo que nos van a dar los efectos, comillas, virilizadores y la capacidad de inhibir la gonadotrofina. Esto es súper interesante porque por ejemplo, en los hombres trans no es tan necesario inhibir el eje, porque la testosterona es una hormona tan fuerte que por sí sola inhibe ya el eje del sexo biológico femenino. ¿Se entiende? Entonces, como que puedo utilizar solamente la testosterona para hacer la transición hormonal. Aquí pongo claro, pues, es un estereotipo, pero sin embargo creo que también cumple, me gusta mucho como distintos niveles de luchas, y creo que esta también es una lucha, por ejemplo, que en Men's Health, que es una revista súper estereotipada de la masculinidad, que aparezca un hombre trans, lo destaco también. Y eso. Y el resumen entonces con un hombre trans tiene que ver con principalmente, como hablábamos, no se inhibe principalmente el eje en la etapa de supresión hormonal, pero ya en la de reemplazo podemos ocupar solamente la testosterona como tal. Ya, principales efectos físicos que vamos a ver en la terapia de reemplazo hormonal, aquí destaco los más comunes, los principales. Ayer los separo en dos: los efectos masculinizantes de la testosterona y los efectos feminizantes del estrógeno, ya arriba y abajo. Lo de la testosterona principalmente vamos a encontrar que va a aparecer acné, podemos encontrar aumento de la masa muscular y el cese de la menstruación. Y en los efectos del estrógeno, principalmente la redistribución de la grasa corporal. Esto es súper importante porque se sugiere que todos los procesos de transición vayan acompañados de una evaluación por un nutricionista, como entendiendo que como una evaluación en salud totalmente integral. ¿Por qué? Porque hay cambios en la distribución de la grasa y por tanto la persona va a cambiar su cuerpo, y eso idealmente que vaya acompañado de una nutricionista, porque también vamos a ver que hay algunos efectos secundarios que tienen que ver a nivel tromboembólico, y eso también se puede solapar un poquito con la dieta. Lo otro es que disminuye la libido y finalmente disminuye la producción de esperma. Ya, y con respecto a los efectos adversos, que esto es una pregunta que se hace bastante comúnmente, y lo principal que me quiero detener son los efectos adversos de alto riesgo. En una mujer trans, los principales efectos adversos son la enfermedad tromboembólica. Aquí, ¿qué es importante? Porque el otro día estábamos hablando en Disidencia en Red sobre los casos de crímenes de odio que pueden existir. De repente, como que hablamos mucho de los crímenes, o sea, ni siquiera se habla tanto, pero cuando identificamos los crímenes de odio como muy personales, como una persona mata a otra, pero también yo creo que existen los que son por una omisión del Estado. Se entiende que la enfermedad tromboembólica, por ejemplo, hay un cuadro que es muy característico, conocido, que es de urgencia, que es un tromboembolismo pulmonar, que es un trombo que se aloja en el pulmón, por así decirlo, muy prácticamente. Esos trombos se producen por diferentes factores de riesgo, como por ejemplo el uso de anticonceptivos, el tabaco, obesidad, etc. Entonces, de repente, si tuviésemos una atención integral a personas trans, como que estos tipos de factores de riesgo se pueden atenuar. Y eso es como lo importante de por qué se tiene que garantizar el acceso a la salud. Y por el otro lado, los hombres trans, lo más característico por la testosterona es que aumente en el hemograma el hematocrito sobre el 50%. Entonces también siempre en los controles hay que estar pidiéndole un hemograma. Ya, y la última parte tiene que ver con las cirugías. Las cirugías son muchas. Las opciones actualmente en los países que son más estrellitas en esto están avanzando mucho, como hablamos incluso de cambios óseos. Sin embargo, voy a hablar de las más comunes. En primer lugar tenemos la orquiectomía, que es prácticamente sacar los testículos. Es considerada altamente recomendable en una mujer trans, evita el tener que bloquear su eje nativo, porque como ya no tenemos el origen de la testosterona, no vamos a tener que seguir suprimiendo el eje, ¿se entiende?
Y por otro lado, evitando la presencia de la testosterona, la terapia hormonal se simplifica, por lo que expliqué recién. Si luego se desea una vaginoplastía, la vaginoplastía es la construcción, se usa el escroto, la piel de los testículos, se utiliza como una invaginación y se crea una neovagina. Se recomienda por vía escrotal con la más mínima incisión y posible evitando alterar la irrigación del tejido escrotal porque va a ser lo que va a inervar entonces la neovagina. Son resultados o sea, son prácticas con muy buenos resultados y es una de las prácticas que también ya se hacen bastante, es de las más comunes. Entonces, en el Van Buren ahí tienen como un nicho que han hecho muchas de estas cirugías y con muy buenos resultados. Hay también videos disponibles en YouTube, etc. Y la otra cirugía es la histerectomía y la salpingoforectomía, que tiene que ver con la extracción de la salida del útero y de los ovarios y las trompas. Hay diferentes tipos de vías que se van a decidir en cada caso o según complicaciones. Y lo otro es que facilita la terapia de reemplazo hormonal masculinizante. Por lo mismo, porque no tenemos el origen nativo no tenemos el origen de las hormonas nativas. Y lo otro también que son bastante comunes, lo primero son la mastectomía. La mastectomía, mastectomía en una persona trans es una cirugía relativamente nueva, no son más allá de 20 años lo que se empezó a discutir, eso es nuevito para una cirugía como tal, y lo que se recomienda siempre es como una adecuada exéresis, que es la salida del tejido, y es importante porque, por ejemplo, se busca un alto contenido estético, pero ahí también siempre se conversa con la persona de tratar de romper un poquito de estereotipos sociales de cómo tiene que ser el cuerpo y por tanto como no generar una expectativa donde el resultado se va a ver en el camino. Lo otro es la vaginoplastia, que es lo que hablábamos recién, que tiene muy buenos resultados, y finalmente la faloplastia, que es la creación de la construcción de un pene. Hay principalmente dos formas que se describen. Por un lado, es muy interesante que el pene y el clítoris tienen un mismo origen embrionario, entonces responden a las mismas hormonas. Y en el caso, por ejemplo, cuando damos testosterona a una persona, el clítoris se hipertrofia y puede formar un micropene. ¿Entienden? Entonces, de hecho, también el pene en la neovagina se utiliza como el clítoris. Se corta esas incisiones y finalmente queda un pedacito afuera, y como el glande tiene estimulación, tienen una estimulación que también tiene estimulación erógena. Y la faloplastia entonces puede ser con la hipertrofia del clítoris, con el crecimiento producto de la testosterona, o también se usan prótesis. Ya, algunos consejos personales que doy como para el que tiene que ver con el proceso desde que llega una persona a una consulta, siempre preguntar como, yo creo que a mí me gusta como como familiarizar un poco el espacio. Entonces, siempre parto preguntando con quién vive, como para no partir con preguntas como qué enfermedades tiene desde el punto de vista médico. Y lo otro, siempre también recordar el tema de, ya cuando nos vamos a los antecedentes, cáncer, enfermedades tromboembólicas o enfermedades cardiovasculares en la persona. ¿Por qué? Porque hablamos de los efectos adversos que son protrombóticos, entonces tenemos que saber si es que hay algún antecedente que podría favorecer esto. Saber si es que han habido hormonizaciones, ya sean por equipos de salud o sean de forma independiente, sin acompañamiento como tal. Y lo otro con respecto a los estilos de vida. Por ejemplo, hábitos como tabaco, hacer ejercicio, etc. Y finalmente el motivo de consulta, que lo resumo en no asumir. La imagen de acá del lado derecho es una imagen de un estudio que se hizo en 2020, en plena pandemia, como en la cuarentena en Estados Unidos, que tenía que ver, que hablaban que la población de personas LGBT sobre los 50 años tenían mucha menos red de apoyo, y por tanto las cuarentenas eran mucho más difíciles. Y con respecto al laboratorio, los exámenes de rutina tienen que ver principalmente con un hemograma, perfil lipídico, pruebas hepáticas, signos de una posible diabetes y la función renal. Y los otros exámenes son todos los que tienen que ver para hacer el control de la hormona. Lo que se recomienda internacionalmente es que los controles sean el primer año cada 3 meses, y después pueden ser 2 controles al año. Ya, y esto, para terminar, es un catastro que hicimos entre Disidencia en Red y el Colegio Médico. Lo que hicimos finalmente es tomar todos los servicios de salud de Chile que tienen programas de identidad de género, algunos con más y otros con menos prestaciones, y destacar que son todos estos centros por voluntades locales, nada es como generado desde el Ministerio de Salud. A grandes rasgos, esto está disponible en la página del Colmed, está para descarga, pueden encontrar las prestaciones que tienen. Sin embargo, este está un poquito ya desactualizado porque es del 2020 y este último año se han agregado más. Y que lo resumo acá.
Si quieren esto, después también lo puedo enviar, no hay ningún problema, pero básicamente tenemos el servicio de salud, después el centro asistencial y finalmente las prestaciones con las que cuentan. La prestación que más comúnmente se dan todos los servicios que tienen programa de identidad de género es la parte de salud mental. Después, en segundo lugar, tenemos las que tienen que ver con la parte hormonal, que pueden ser endocrinología, ginecología, y finalmente las prestaciones quirúrgicas son las que están en menor cantidad como prestación. Esto tiene que ver con otras regiones fuera de la región metropolitana, y ahí como destacar también el trabajo, por ejemplo, el de Talcahuano, el de Valparaíso en el Van Buren, son los policlínicos que llevan más tiempo en Chile. Y eso. Ya, y para terminar, obviamente tiene que haber una evolución y la cosa funciona de esa manera. Aquí cito: lograr entrar al binarismo social, no creo que eso suceda. Estoy salvada por las aguas y salvaré mi legado disidente hasta el fin de mis días. Y puede que sea un extraterrestre y no llegue al final de mis días y sea eterna. Esto lo dijo la hija de Perra, activista disidente en la Biblioteca Viva en el año 2013, y siento que sus palabras se hacen cada vez más eternas y más comunes de seguir escuchando. Eso.